Hola chicas, hablaremos sobre la épica. La épica es una narración en prosa o en verso que cuenta hechos o hazañas de héroes o guerreros populares, quienes representan los ideales de una época y sociedad concreta. ¿Han oído alguna vez hablar sobre El Señor de los Anillos? Entonces diremos que es una saga el ejemplo de una narración épica contemporánea. Su creador es J.R.R. Tolkien, quien participó en la Primera Guerra Mundial después de terminar sus estudios de literatura. Los premios que recibió fueron todos otorgados de manera póstuma, es decir, después de su muerte. Él fue el primero en acuñar los términos elfos y orcos, por lo cual fue uno de los primeros o el creador de todas las seres mitológicos medievales que se han podido ir incorporando en nuevas historias y en videojuegos. Su contexto de producción. El contexto con que J.R.R. Tolkien crea sus obras está enmarcado en la Primera Guerra Mundial. Para eso las invitaré a ver un video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy os quiero hablar de uno de los momentos más tristes de la historia de la humanidad. Hoy vamos a conocer la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y acabó en 1918. En ella se enfrentaron las principales potencias de aquella época, es decir, los países más importantes. En un bando estaba la Triple Entente, también conocida como los Aliados, formada por Rusia, Francia y el Reino Unido. En el otro bando estaba la Triple Alianza, que originalmente eran Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, aunque Italia se pasó al otro bando en 1915, en plena guerra. La principal causa de esta guerra fue el imperialismo, es decir, todos los países importantes querían conquistar territorios tanto dentro de Europa como fuera, en las colonias. En aquella época, en África y Asia, por ejemplo, existían muchísimos lugares donde no había llegado la civilización, y las grandes potencias europeas querían quedarse con la propiedad y las riquezas de esos territorios. Además, en Europa, la revolución industrial había empobrecido a mucha gente, por lo que también había graves conflictos sociales. Toda esa tensión tenía que estallar. Y la guerra estalló con el asesinato en Serbia del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro. El asesinato lo cometió un grupo nacionalista serbio llamado La Mano Negra, en respuesta a la intención del Imperio Austrohúngaro de quedarse con territorios de los Balcanes. Este asesinato hizo que estallara la guerra entre Serbia y el Imperio Austrohúngaro. Y a partir de ahí hubo una reacción en cadena. Muchísimos países se metieron en la guerra defendiendo sus bloques. La Triple Entente, formada por Rusia, Francia y Reino Unido, apoyó a Serbia. Y durante la guerra se les unieron países como Estados Unidos, Japón o Canadá. Alemania e Italia, como miembros de la Triple Alianza, se unieron al Imperio Austrohúngaro. Y a este bloque se le sumaron países como Turquía y Bulgaria, entre otros. A partir de ahí hubo 4 años de terrible guerra, con más de 15 millones de muertos y la destrucción en Europa, Extremo Oriente, África y zonas del Pacífico de ciudades bellísimas llenas de historia. Pero en 1918 por fin acabó la guerra, con la victoria de la Triple Entente, es decir, de Francia, Reino Unido y el resto de sus aliados.
y la derrota de la Triple Alianza, el bloque que lideraban Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Por cierto, Rusia había salido de la guerra porque en su territorio había empezado una gran revolución. Entre 1919 y 1920 se firmaron varios tratados de paz, que es donde se decide en qué situación se quedan los perdedores y los ganadores, siendo el más importante el Tratado de Versalles. Pero por desgracia, este tratado fue el origen de la Segunda Guerra Mundial, que conoceremos en otro vídeo. ¿Por qué crees que es importante que entendamos este contexto? Bueno, esa es una pregunta que ustedes tendrán que responder al final de la guía de trabajo, así es que se las dejo ahora mencionadas para que vayan pensando. El Señor de los Anillos, ese es el texto del cual hablaremos durante esta clase. El Señor de los Anillos es una saga de libros compuesta por 3 episodios. El primero de ellos se llama La Comunidad del Anillo y es en donde Frodo comienza su viaje. El segundo libro tiene por nombre Las Dos Torres. El tercer libro es El Retorno del Rey. ¿Cuál es el contexto que va a enmarcar todo este viaje? Principalmente lo van a enfocar desde la Tierra Media, en donde se dice que se habla de la tercera edad de la Tierra. En este tiempo conviven diferentes razas, ya sean de personas como seres mitológicos, como es el caso de los hobbits, los hombres, los elfos, los enanos, los orcos y los uruk-hai. En el caso de los hobbits podemos mencionar que la mayoría no son valientes ni aventureros y son una de las razas más débiles que está dentro de este mapa. Pero Frodo, Sam y Bilbo son la excepción a la regla. En el caso de los hombres se puede decir que no poseen grandes poderes, pero sí tienen el poder de la inteligencia, que los hace estar potentemente involucrados con las otras razas. Los enanos generalmente son robustos, cordiales y tienen una gran fuerza de voluntad. También están preparados siempre para la batalla. En el caso de los elfos, tienen la particularidad de ser inmortales. Bueno, después de cierta edad, ellos pueden elegir la mortalidad o la inmortalidad. En el caso de los orcos, son feroces, oscuros, crueles y retorcidos. Tienen una libre moralidad, por lo tanto, no se van a ceñir por las normas comunes para todas las personas. Ellos tienen como punto débil que no soportan la luz. En el caso de los uruk-hai, podemos decir que son orcos, pero son más malvados y más grandes de tamaño. Luego de haber desarrollado esa pequeña reseña, las invito a desarrollar la actividad planteada para esta clase. Para esto deben trabajar en su guía número 6, leer el texto que en ella se encuentra, que tiene por nombre Tolkien y las guerras mundiales. Van a responder las preguntas que allí aparecen y además el ticket de salida. Si tienes alguna duda, no olvides escribir a mi correo y sus trabajos serán recepcionados hasta el día viernes 29 de mayo. Que estén muy bien.